¿O es un negocio predicar la unicidad, que Jesús es el mismo Padre, como le pasa a los pentecostales, en este caso unicitarios? Mis amados amigos y hermanos, Dios les bendiga. Tenemos aquí a estos personajes que quizás muchos los habrán visto en redes sociales, murmurando en contra de la doctrina de la unicidad. Por tanto, surge una pregunta. ¿Será que detrás de todo eso hay una doctrina sana? Pues vamos a destapar a ver qué doctrina es la que se esconde detrás de tanta murmuración. Fíjese usted que para esto debemos tener en cuenta la característica fundamental de la sana doctrina para poderla diferenciar de las falsas doctrinas. La sana doctrina tiene una característica que la distingue y es que siempre exalta al Señor Jesucristo, presentándolo como nombre sobre todo nombre, presentándolo como Dios sobre todas las cosas, Romanos 9:5, presentándolo como el gran Dios y Salvador, Tito 2:13, presentándolo como el único y sabio Dios nuestro Salvador, Judas 1:25, presentándolo como el Todopoderoso, Apocalipsis 1:8, etcétera, etcétera. Pero las falsas doctrinas se dedican a hacer todo lo contrario, a rebajar al Señor, a rebajarlo, a rebajarlo. Unos lo rebajan y lo ponen ya como una segunda persona divina. Otros lo rebajan y lo ponen como un Dios chiquito. Pero estos personajes que ustedes ven aquí están peor que todos, porque lo están rebajando a lo máximo, al punto de presentarlo como el primer ser creado, como una simple criatura. Véalo ustedes mismos. La doctrina es algo muy delicado porque es cuestión de salvación. La doctrina, si la tenemos mal, nos condenamos. Si la tenemos bien, nos salvamos a nosotros y a los que nos oyen, dice la palabra del Señor. Ahora, él mismo está aceptando que si tiene la doctrina mal, se condena. Él se está condenando con sus propias palabras, que Dios tenga misericordia. Ahora miremos cuál es la doctrina que él practica. Cristo no es Dios. Cristo no es el Padre. Cristo no es Dios. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. O sea, el primero en ser creado. El primero en ser creado. El primero en ser creado. Entonces fíjese cómo rebajó al Señor Jesucristo al punto de llevarlo a decir que no es Dios y que sencillamente es el primero en ser creado, o sea, la primer criatura, demostrando abiertamente que ellos le están rindiendo culto al primer ser creado, a una criatura, y no al Creador, demostrando abiertamente que son idólatras, porque la Biblia prohíbe adorar a las criaturas. La Biblia manda adorar al Creador, y si nos manda adorar al Señor Jesucristo, es porque Él es el Creador y dueño del universo que se manifestó en carne. Y aquí surge otra pregunta. ¿En qué se basan para caer tan bajo y rebajar tanto a Jesús? Pues se basan en su propio pensamiento humano, y para sostener esa falsa doctrina tienen que negar lo que realmente dice la Biblia, porque en la Biblia abundan los versículos que presentan a Jesús como Dios. Pero ellos dicen que Jesús no es Dios y por eso tienen que negar aquellos textos bíblicos diciendo que están adulterados. Y por eso ustedes los ven diciendo que la versión de la Biblia Reina Valera es una versión falsificada y que hay que leer otras Biblias israelitas. Entonces ellos se van a otras versiones y sacan los textos de contexto en las otras versiones, le dan la interpretación que se acomoda a su pensamiento y dicen, mire, sí ve que está falsificado porque aquí dice esto y aquí dice esto. Claro, porque los está tomando fuera de contexto y ellos creen que están demostrando que los textos sí están falsificados. Veamos un ejemplo. En la versión Reina Valera 1960
Dios fue manifestado en carne. Pero en versiones judías, y hay que mirar las versiones judías, porque la Biblia dice que la salvación viene de los judíos, dice, Él fue manifestado en carne. No dice Dios fue manifestado en carne. Dice Él fue manifestado en carne. Entonces, este versículo primeramente está adulterado y segundo, está muy mal interpretado. Aquí lo tenemos tratando de demostrar que 1 Timoteo 3:16 es adulterado, que porque dice Dios fue manifestado en carne. Entonces él dice hay que buscar las versiones judías porque la salvación viene de los judíos. Está tan ciego insinuando que los judíos produjeron la salvación y eso no es lo que la Biblia dice. El Señor Jesús dijo la salvación viene de los judíos. Pero ¿cuál es esa salvación que viene de los judíos? Romanos 9:5 dice, de los patriarcas según la carne vino Cristo. Así que esa es la salvación que vino de los judíos, Jesucristo. Pero él no tiene en cuenta el contexto en Juan 1:12 donde dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Ahora vamos a mirar que él dice que en 1 Timoteo 3:16 en la Reina Valera dice Dios fue manifestado en carne, pero en la K2 israelita dice Él fue manifestado en carne. Entonces, este jovencito cree que cuando dice Él se está refiriendo a alguien diferente a Dios, pero no verifica el contexto en la K2 para mirar quién es Él. En 2 de Corintios 5:19, en la K2 israelita dice, porque Yahvé estaba en el Mesías, reconciliando a la humanidad con él. La misma K2 israelita le está mostrando que ese él es Yahvé, el único Dios, a través de su manifestación en carne, reconciliando al mundo. En la Reina Valera dice Dios fue manifestado en carne, y en la K2 dice Él fue manifestado en carne y demuestra que Él es Yahvé, el único Dios. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, o sea, el primero en ser creado. Y aquí hay algo muy curioso. ¿Por qué Colosenses 1:15 él no lo lee en la K2, sino en la Reina Valera que según él está falsificada? ¿Sabe por qué? Porque en la K2 no dice que Él es el primogénito de toda la creación, sino que dice Él es el supremo de toda la creación, demostrando que el Señor Jesús es el ser supremo. Por ese motivo no lo lee en la K2, sino que se viene a la Reina Valera buscando donde mejor se le acomoden los textos a su propio pensamiento. Si decimos que Cristo es Dios, hay demasiadas dudas, porque Cristo dijo tener Dios. Cristo dijo tener Padre. Aquí lo tenemos diciendo que si decimos que Cristo es Dios, hay demasiadas dudas. Y demasiadas dudas sí hay, pero en la mente de ustedes, pero no en los apóstoles, porque los apóstoles declararon por el Espíritu Santo que Jesús es Dios. Hasta el más incrédulo, que era Tomás, allá en Juan 20:28 le dijo a Jesús, Señor mío y Dios mío. Así que la duda está en la mente de ustedes por incrédulos y negar lo que realmente está diciendo la santa palabra. Y claro que el Señor Jesús en su condición humana, él tenía un Dios, tenía un Padre. La pregunta es, ¿dónde estaba ese Dios y ese Padre? Pues la Biblia dice que toda la plenitud de la deidad está en él. El Señor dijo, el Padre que mora en mí. O sea que era el mismo Dios manifestado en carne. Dice la Biblia, maldito el hombre que confía en otro hombre. Yo les invito a no creer lo que dicen los universitarios. Yo les invito a que ustedes verifiquen. Tienen internet, busquen, infórmense. No crean a todo lo que les dicen. Aquí lo tenemos todavía diciendo algo peor, una barbaridad. No le crean lo que dicen los universitarios. Investiguen en internet. O sea, créale a lo que diga internet y no le crean a los unicitarios. La pregunta es, ¿por qué no dijo créale a la Biblia? ¿Sabe por qué? Porque la Biblia sí dice que Jesús es Dios y ellos no lo creen. Así que ellos dicen, vaya busquen en internet,
porque Internet sí dice que Jesús no es Dios, demostrando abiertamente que esa doctrina que ellos están practicando no es una doctrina bíblica, sino bajada de Internet. Por tanto, queridos hermanos y amigos, queda totalmente demostrado que lo que estos personajes están enseñando es una falsa doctrina. Por tanto, nosotros seguimos derribando argumentos que se levantan contra el conocimiento de Dios, como lo dice la Biblia. Por favor, síganme en la página de Facebook, Pastor Andrés Cañas. Sigan dándole me gusta a cada video y sigan compartiéndolo en todos los grupos, que de esa forma llegaremos muy lejos y muchas almas serán salvadas por conocer la verdad. Que Dios te bendiga.